Saludos, estamos en la segunda temporada del UMIJ Podcast. Estamos una vez más de regreso con todos ustedes. No todos estamos aquí. Está este señor aquí. Saludos. Saludos. Y también está Eugenio, yo Carolina y Alex está detrás Aquí estoy. allí de ayudante, detrás de la cámara, pero todavía está integrado con nosotros. Y Elvis, que hoy no se arregló, no quiere enseñarse la cara, él está detrás de la cámara. Otro día estará con nosotros. Esme tampoco está hoy con nosotros, pero para el próximo episodio sí estará. ¿Qué hay de nuevo, chicos? ¿Qué hay de nuevo con UMIJ? ¿Qué hay de nuevo en nuestras vidas? ¿Por qué tan serio? Bueno. Cut to Alex. De nuevo, bueno. En la temporada temporada 1, perdón. Ya cumplí, ya acabamos para 2 años de casado ya. Uh-huh. So, ya tenemos un espacio de casi 2 años en eso ahí. Me va muy bien, estoy muy contento, estamos contentos, estamos Sí, creciendo. porque yo creo que te hicimos la pregunta de cómo te iba y me dijiste, pregúntame en 2 años. Ajá, sí. So, ya estamos en esa movida, como que ya estamos cogiendo el flow, ya nos estamos acostumbrando y estamos... Lo más importante es cuando tú puedas juntar la cuenta. Ya cuando tengas una cuenta con tu esposa, la puedes juntar y de dinero ya se comparte. Ahí tú sabes que ya está. Ya esa es la clave. Ya Ya saben. Cómo durar años, junten sus cuentas de banco. Eugenio, Bueno, ¿qué de nuevo contigo? en diciembre nos casamos. Oh. Claro. Gracias. Todavía no he podido juntar mi cuenta de banco. No. Un buen tiempo, me imagino. Más o menos. ¿Ha pasado un buen tiempo? Sí. Qué bueno. Sigue portándote bien. No, ok. Tú pórtate bien. Ok. Y contigo, Carolina, entonces. Y no sé por qué. Bueno, lo mismo. Obvio. Pero también, obvio, ¿verdad? Pero detrás, Elvis y Esme, ya creo que todos sabían que tenían una bebé muy hermosa, Arlette. ¿Ya tiene cuántos años, Elvis? 2 años, va a cumplir ya que 3 pronto. Y nació Archer hace unos meses atrás, o ya un mes, solo tiene un mes. Entonces, Wow. ya tenemos un nuevo integrante a la familia de UMIJ y estamos todos muy alegres. Entonces, básicamente eso es lo nuevo. Hay algunas cositas que están trabajándose ahí que muy pronto le vamos a contar, pero parte de lo nuevo es esta segunda temporada del UMIJ Podcast, que la queremos titular Espontáneo. Y Eso a la es como que medida se merece un aplauso. que es verdad que sí, vamos a aplaudir. Y vamos a traer algunas otras cosas después en el futuro que tienen que ver con esto de espontáneo. Vamos a comenzar una comunidad que se llama Espontáneos vía Zoom, Telegram y otras cosas así que queremos traerle muy pronto. Pero hoy, en este primer episodio de la segunda temporada, queremos hablar sobre 5 cosas. ¿Cómo sigue? 5 cosas que les roban la esencia a la adoración. 5 cosas que les roban la esencia. Que Buen nosotros hemos aprendido durante los años. Ya que pienso que lo que nos define a nosotros es más la adoración espontánea. Entonces, la primera que estaremos debatiendo o hablando sería la repetición. Una pregunta, bueno, una buena pregunta que a veces nos preguntan, ¿por qué hacemos espontáneo? ¿Cómo surgió el espontáneo? Yo sé que quizás respondimos eso en la primera temporada, pero vamos a hablar un poquito cómo surgió eso del espontáneo. ¿Cómo comenzó el espontáneo? Porque crecimos en una iglesia que, no normal, que cantamos, predicamos y terminamos. Cantábamos, organizábamos
3 canciones, 2 rápidas, una al paso, o 2 al paso y una rápida. Así que se definía así que se definía la adoración o lo que Exacto. sea. Pero, ¿cómo eso cambió para nosotros? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, yo creo que eso realmente fue lo que hoy nosotros usamos para definirnos, el hecho de que amamos lo que es lo espontáneo, pero a nosotros nos encanta llamarlo también adoración profética. Y decimos espontáneo porque es algo, cuando lo buscamos en el diccionario, quiere decir que es algo que no tiene intervención humana. Exacto. En otras palabras, no es algo que yo trabajo para lograrlo, Que planeo. que me esfuerzo, sino es que simplemente algo que surge porque el Señor lo ministra a través de mí, el Señor lo ministra a través de ti, el Señor lo ministra a través de Alex, de cualquiera de nosotros. Es lo mismo, puede ocurrir con usted que nos está escuchando o nos está viendo por YouTube, si lo está viendo el video, pero lo espontáneo, amamos eso, y surgió en una temporada que estábamos adorando y buscando durante 24 horas, estábamos reuniéndonos semanal, 24 horas, una vez a la semana, ese día completo, buscando la presencia de Dios. Y surgieron momentos en donde nos salíamos fuera del renglón, por decirlo así, de lo que estaba planeado, porque estábamos adorando por 2, 3, 4 horas. Entonces, cuando uno adora por tanto tiempo, ya el hombre se agota en el sentido de que no tiene más que decir. Toca fondo y el Señor comienza a trabajar. Y él comienza a hablar. Claro. Yo creo que para nosotros en esa época de cuando comenzamos a hacer adoración espontánea y profética, era más como definirlo. Básicamente qué el Señor está diciendo en este momento. Exacto. O qué habla, y de ahí salió lo espontáneo para nosotros. Claro. Porque no era algo planeado, o sea, el Señor iba hablando y nosotros íbamos básicamente expresando lo que Él hablaba. Sí, nos dimos cuenta que el Señor estaba diciendo algo en esos momentos. A veces llegábamos con una canción planeada, pero nos dábamos cuenta que en ese momento quizás estábamos adorando acerca de la gratitud. Pero el Señor quería ministrarnos acerca del quizás el sometimiento, la sumisión. Exacto. O la rendición, y comenzaba a traer versos al momento. Quizás alguien se paraba y compartía un verso en particular y sentíamos como que en nuestro espíritu algo saltaba, algo se movía, y había un mover en ese punto, y nos dábamos cuenta, el Señor no está hablando de gratitud en este momento. Él nos quiere ministrar acerca de la redención, la sumisión, cual sea el tópico, cual sea el mover en ese momento. Y cuando uno logra estar sensible a lo que el Señor está diciendo, entonces surge lo espontáneo, porque ya no es un esfuerzo natural, ya no es un esfuerzo humano, ya no es algo que yo estoy tratando de lograr o de hacer o de crear. Exacto. Sino que estoy dejando de ser y siendo sumisa a lo que el Señor está haciendo en ese momento, y pongo más importante lo que siento en mi espíritu y menos importante lo que planeé, lo que pienso, cómo me siento, porque todas esas cosas son externas y el Señor es interno. El Señor mora dentro de nosotros. Entonces ese es como el renglón, ese es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos ministrando. Realmente es lo que el Señor está diciendo en un momento. Y eso, de ahí viene la adoración espontánea y la adoración profética. Y creo que a la medida que estemos hablando de hoy, el tema de hoy, como también otros episodios y otras cosas que le vamos a traer, vamos a entendernos mejor y vamos a todos poder practicar esto, porque realmente hay tanta vida y hay tanto disfrute en esto de espontáneo y adoración profética. Y tremendo también en ese momento, ese tiempo, para nosotros, vamos a decir los jóvenes, que era un momento tan genuino, un momento tan precioso, tan inocente, que entramos en la adoración. Éramos niños, éramos jóvenes, no teníamos talento,
no sabíamos tocar un instrumento. Pero aunque no sabíamos, nos subimos a la plataforma, donde sea que estábamos, y comenzamos a tocar lo que sabíamos tocar. Y llegaba un momento en 4 horas que ya los dedos no te daban para tocar nada, que no podía sacar nada. Y en ese momento, si podemos escuchar todas las canciones del álbum, que pronto va a salir el EP de nosotros, ahí pueden ver que todas esas canciones que tenemos, todas las palabras fueron de ese tiempo. Exacto. Fueron del tiempo que ya los dedos no daban más, ya que estábamos casi cansados, ya que teníamos hambre. En ese momento fue que Dios fluyó a través de nosotros. Exacto. Y ahí vemos cómo comenzamos a usar ese momento espontáneo para crear algo que nunca se nos va a olvidar. Claro, de vida. Exacto. Algo de vida. Porque de nosotros no puede salir nada bueno, solo el Señor tiene algo Amén. bueno que dar. Y eso creo que es una buena transición a la primera. Acuérdense que estábamos hablando sobre 5 cosas que roban la esencia de la adoración. Entonces queremos que la adoración sea real, sea viva, sea Antes eficaz. de entrar ahí, y perdón que te interrumpa, somos 3 aquí. A cada uno de nosotros, ¿cuál sería, vamos a decir, de uno, vamos a escoger una persona, un artista por el cual nos haya inspirado en dicho tiempo a también, o no haya influenciado, perdón, a entrar a ese estilo? Porque durante esa época entendimos que hasta a través de la música podíamos ser espontáneos o preparar el camino para lo que el Señor quería hablar. No somos los primeros que lo hacemos. Anteriormente y durante los años, yo puedo comenzar con la primera persona que lo vi. Y ustedes van a testificar que es así. Marcos Barrientos fue el primer adorador que vimos que se salía de ese reglón. Por lo menos en el tiempo nuestro. Exacto. Porque me imagino que hay muchos en la historia. Exacto. Podemos comenzar desde el salmista, desde David. Pero sí, en la generación de la música cristiana que hemos escuchado nosotros, sí, definitivamente Marcos Barrientos. Yo diría que ya un poco más cerca a hoy, Marcos Brunet. También. ¿Y conocen otro Marco que pueda usar ya? Otro Marco. Marcos Vidal. Marco Vidal. Marcos Vidal, no. No, pero yo Sí, crecí más con la canción americana. De inglés, exacto. So, cuando yo pienso en una persona que me impactó, que conocimos viendo a IHOP, a Misty Edwards. Sí. Exacto. Esa mujer, el estilo de ella, cómo ella se maneja, cómo ella... no voy a decir su testimonio, pero lo que ella vive y lo que ella hace, lo que ella enseña, lo que ella proyecta es adoración, todo. Claro. Su vida es adoración, todo lo que ella hace. No sé, tú no ves nada más que no sea adoración. International House of Prayer. Casa Internacional Sí, de Oración. Y Exacto. todos nosotros estamos interesados en saber cómo orar. Yo no creo que hay nadie, cómo adorar, perdón. No creo que haya nadie que esté viendo, escuchando el podcast que diga, no me interesa. A nosotros nos interesa saber cómo debo adorar y qué cosas me ayudan a adorar. ¿Cómo puedo yo lograr que mi adoración sea real, sea verdadero? ¿Cómo yo no pierdo la esencia? ¿Qué debo yo hacer? ¿De qué me debo cuidar? Entonces, la primera cosa que hoy nosotros queremos compartir es que hay algo que ocurre muchas veces en medio de reuniones, sea quizás uno mismo que esté adorando o en un grupo, o estemos en una reunión ya masiva con varias personas, que cuando se está adorando se comete o se hace algo que a veces no está mal, pero llega un punto que realmente lo que hace es que roba la esencia de lo que estamos haciendo. Y es las vanas repeticiones. A veces nosotros decimos, no,
el que repite vanas palabrerías es aquel que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vanamente, ¿verdad? Ajá. Lo dice, lo repite y dice, no, ese es aquel. Pasa muchas veces que los protestantes culpan a nuestros hermanos católicos y dicen ellos son culpables de vanas repeticiones. Y sabemos que, creo que tú lo comentabas, Alex, anteriormente, que el Señor nos deja esa oración. Yo creo que el Señor dejó esa oración como un ejemplo. Ujú. Él dice, como yo lo traduzco, yo veo eso. Él dice, mira, esta es una oración de ejemplo. Hermanos míos, usen ese ejemplo y oren así. Ujú. No dice que ore eso. Y que eso es un exacto. ejemplo para tú poder seguir una guía. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una oración comienza glorificando el nombre de Dios. Una oración comienza levantando el nombre de Dios. Y ahí sigue. Para mí eso fue un perfecto ejemplo. Exacto. Pero nos quedamos en esa repetición. Vamos a orar. Oh, Señor Jesús, gracias por este día. Oh, Señor Jesús, gracias por eso. Gracias por esto. Bendice esto. Amén. Nos quedamos en ese mismo limbo cada vez que oramos. ¿Cuándo se acaba eso? Exacto. Y no solamente lo hacemos orando, sino traemos ese mismo renglón y lo traemos a la adoración. Oh, yes. A veces hemos estado nosotros en reuniones y vuelvo y reitero, no es algo que está mal. Porque nosotros no estamos hablando de 5 cosas que no se deben hacer, sino o que están mal hechas, sino que estamos diciendo hay cosas que nosotros a veces hacemos que en vez de darnos, que en vez de añadirle algo a nuestra adoración, lo que hace es que la limita o le resta, le roba la esencia, la vitalidad. Entonces, a veces nosotros hemos estado en reuniones y tenemos alrededor de nosotros hermanos que están buscando acercarse al Señor y toman una palabra y la repiten. Por ejemplo, orando o adorando, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y quizás alguien me diga, pero santo, ¿verdad? Y alguien me diga, pero ¿y qué está mal con eso? Sí. Están adorando, están alabando al Señor. ¿Cómo podemos nosotros criticar? Y vuelvo y digo, no estamos criticando eso, solo estamos diciendo que las vanas repeticiones también la podemos encontrar en esa manera. Entonces, la adoración, el tocar al Señor, no es tomar una palabra y repetirlo. Si yo hablo con Eugenio, hablo con Alex, o con Elvis, o con Esme, y cada vez que yo hablo con ellos, yo les repito, ¿cómo tú estás? ¿Me dicen bien? Pues les repito, ¿cómo tú estás, Alex? Qué bien. ¿Cómo tú estás? Mal ahora que... que me lo está diciendo. Sí, exacto, ¿cuántas veces me lo van a decir? Entonces, si Alex, que es humano, que es común y corriente, ¿verdad? Que yo le estoy hablando ahora, que no está dentro de mí, no tiene esa cercanía, yo les repito algo 2 o 3 veces y ya se está cansando de mí. ¿Cuánto más el Señor? No, pero mira, perfecto ejemplo. A nosotros que somos, vamos a decir, recién casados. Cuando yo comencé a hablar con mi esposa, yo le venía algo nuevo cada vez que hablamos. Y no podíamos hablar el día entero y iba a ser algo nuevo cada vez que hablábamos. ¿Por qué vengo hacia Dios con una oración o con una canción que repite mucho? Si puedo venir a una persona que yo amo con mi corazón y puedo decir algo nuevo. Exacto. Puedo expresarle algo nuevo. Pero, ¿por qué a Dios te tengo que expresar lo mismo si lo estamos adorando con nuestro espíritu? Porque sabemos que dice la Biblia que más engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Pero sí podemos usar el corazón para expresar cosas, hacerle poemas, hacerle todo lo que podamos hacer a quien amamos nosotros. Pero usando el espíritu, como ese no puede sacar algo nuevo. Exacto. Y entendemos que es el espíritu, ¿verdad? Entendemos que es la palabra. Y si alguien, por ejemplo, yo también hemos estado en otro ejemplo, hemos estado en reuniones que la gente quizás coge una frase y dice, quiero entrar en el espontáneo, quiero entrar en algo profético. Sí. Y dice, la canción se terminó, hay un momento instrumental
y se coge una frase y se repite. Quizás hoy entramos en Buscamos la libertad. presencia. ¿O cómo fue? Buscamos la presencia. Y se dura 20 minutos repitiendo, buscamos la presencia. Entonces, a veces sentimos que eso, el repetirlo, le va a dar más vida, que el repetirlo lo va a hacer más fuerte, que al repetirlo el Señor me va a escuchar más, o que al repetirlo va a ser más adoración. Pero no lo hace, yo repetirlo no lo hace adoración. Exacto. Entonces, ¿qué hace adoración? ¿Qué lo hace espontáneo? ¿Qué lo hace algo profético? ¿Qué lo hace algo que va a tocar al Señor? Es cuando es algo bíblico. No es repetir, yo quiero buscar al Señor, sino es comenzar entonces a desmenuzar ese buscar. Yo busco de día, busco de noche, yo te busco en mis tiempos difíciles, yo te encuentro. La que habla la palabra de buscar, él si toco a la puerta, él va a abrir. El que me busca me hallará a tiempo. Yo te encuentro, yo te busco. Y cuanto más yo te busco, yo te encuentro. Y cuanto más te encuentro, yo te amo. Es indagar y usar la palabra en ese asunto. No es repetir una palabra, sino es yo diría sacarle también la que esencia. tiene mucho que ver con el también vivirlo. Porque tú no puedes orar, yo te busco, pero no lo buscas. Pero no lo buscan. Ajá. Porque muchas de las veces hemos sido hasta culpables de eso mismo. Y vemos que tal vez durante ese tiempo las cosas puede ser que no fluya, pero en realidad es porque quizá estamos cantando algo que no proviene de Dios en ese momento. Por la misma, lo mismo que estamos hablando de repetirlo o lo que sea, porque es algo común. Porque, O tradición, porque estoy exacto. acostumbrado a repetirlo. Exactamente. Ya ni sé ni lo que quiere decir para mí, pero me acostumbré. A repetirlo. Y también hay muchos de nosotros, vamos, los cristianos, que quizá no entendemos qué es el espontáneo. Quizá no entendemos qué es lo que es, porque, bueno, un ejemplo, cuando yo estaba más joven, la primera vez que me invitaron a una iglesia afuera, y estábamos, me mandaron la canción, vamos a cantar esto, tú tienes esta parte, y después me dijeron que después de la canción, tu parte, va a haber una parte que se puede hacer, vamos a ver qué pasa. So, cuando yo oí, vamos a ver qué pasa, yo entendí, ellos saben qué es el término espontáneo, quizá vamos a dejar que el Señor fluya en ese momento. Llegó el momento, llegó el tiempo, comenzamos a cantar, hago mi parte, y de repente nadie te canta, solamente queda la música. Entonces ahí, no sé qué pasó, yo sentí que, bueno, quizás este momento, y comienzo a cantar lo que yo sentía que el Espíritu me estaba diciendo en ese momento sobre la canción, porque antes de, cuando mediante estaba practicando la canción, cogí la Biblia y comencé a buscar versos y buscar cosas, a llenarme de lo que qué quiere decir esta canción, por qué lo escribieron, de dónde viene, de dónde proviene la Biblia, es una canción bíblica. Entonces busqué las cosas y no me lo embotellé, sino que lo leí, lo entendí y vamos a dejar que lo recibí en mi espíritu. Comenzamos y comienzo a cantar y me estoy confundido porque no oigo nada. O sea, el micrófono está apagado, no entiendo lo que está pasando. Y levanto y miro, y ellos usaron ese momento para solamente la música. Un momento No estaban tocando, eso es un momento instrumental, pero la computadora estaba tocando la música. Se quedaron todos los músicos frisados, todo el mundo frisado, una música puesta. ¿Y qué pasó? Ellos entienden que el espontáneo es simplemente dejar que el momento, un momento de silencio. Que creo que puede ser malinterpretado, porque, por ejemplo, en la banda yo soy director musical y muchas de las veces cuando nosotros tocamos en la iglesia o donde sea, yo tengo un microfonito y vamos todos juntos tocando y yo voy guiando la banda. O sea, vamos a bajar aquí
subimos aquí ese acorde aquí, etcétera. Sí hay momentos de donde es instrumental, por Sí, ejemplo, donde nadie canta y simplemente cada quien adora, pero no es como dice Alex, eso era solamente un instrumental, ni era, bueno, tenía más efectos que otra cosa, era como súper raro, pero el punto es que así mismo como en la lírica, así mismo como cuando el Señor habla o profetiza a nosotros y nosotros lo expresamos, así mismo en la voz, perdón, así mismo pasa a través de la música y Él lo puede hacer. Porque hay muchas veces cuando nosotros en medio de una administración, y esto yo lo aprendí, ni de una persona lo aprendí, nunca cogí una clase, sino que era más el ser expuesto a la adoración, a la profecía y tener oídos, como dice en la Biblia, que oyen lo que Él quiere decir. Y me encontré o me encuentro muchas veces cuando el Señor da melodías o cuando Claro. mejor encaja un acorde, por ejemplo, un sol mayor agarrado, esperando que ya que estamos unánimes, toditos juntos, bajo la misma mentalidad, que el Señor diga algo, es el poder oír y responder, oír y responder a lo que Él está diciendo. Sí, también Exacto. debemos Muy dejar importante. entender eso que quizá no lo mencionamos al principio. El espontáneo también, como dice Eugenio, no es solamente el hablar y el Vocal. cantar. El espontáneo se puede expresar de muchas maneras a través de la música. Claro. Ujú. Porque como dije en ese momento que no sabíamos tocar, hablando de las 24 horas, que no sabíamos tocar, que no sabíamos nada, Ujú. el Señor usó nuestras manos, usó nuestros pies, usó nuestra boca, usó nuestra mente, nos usó completamente Claro. para poder crear y hacer las cosas que hacíamos, porque no sabíamos nada. Exacto. No entendíamos la música. Eso de re, sol, mayor, nada de esas cosas, no sabíamos nada de eso. Tocábamos con un dedo. Y Dios usó ese talento en ese Claro. momento. Entonces es sumamente importante poder dejarse guiar por el Espíritu y no simplemente repetir las cosas porque aprendimos que es así o porque es costumbre o porque voy a tomar esta frase y vamos a ver, vamos a repetirlo porque pienso que debe ser así. No, siempre debe haber un sentir, siempre debe haber una motivación. Siempre el Señor debe estar dirigiendo lo que estamos haciendo. Y- Entonces, esa es la primera cosa, el primer problema, el primer asunto que le está robando Exacto. quizás esencia a la adoración. Yo diría que el exponerse es lo más importante. Entonces, ya hablamos de la primera cosa que nos está robando la esencia de la adoración. Entonces, la segunda es este problema, este asunto de pensar que la presencia de Dios está fuera de nosotros y no adentro. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y realmente hasta a las mismas reuniones nuestras, personas que van en busca de Dios a nuestras reuniones? Está perfecto, está buenísimo, queremos que se encuentren con Dios, pero muchas veces las personas le encantan ir a convenciones, le encantan ir a conciertos, le persiguen a grupos, persiguen a bandas, persiguen a cantantes, a predicadores, a evangelistas, porque van en busca de la presencia. Pero es un error. Es algo que nos está robando nuestra adoración. El pensar que Dios está no solo en un lugar, o que está en un lugar específico, o en un evento específico. Yo no puedo ir en busca del Señor. Porque cuando yo parto de ese punto, cuando voy a adorar, pensando que el Señor está afuera de mí, entonces yo no puedo realmente tocarle, porque estoy pensando como una manera idólatra que voy a adorar al Señor. No, el Señor mora dentro de mí, no está fuera de mí. Entonces yo convierto mi adoración en idolatría cuando yo voy a un lugar a buscarle, cuando yo voy a un evento a buscarle y pienso que allí lo voy a encontrar y no entiendo este concepto de que la adoración
el Señor a quien debo adorar mora dentro de mí y debo vivir entonces en esa actividad de adoración constantemente, no ir a un lugar a adorarle. Yo pienso que no es tan solo el que el Señor no mora dentro de nosotros. No creo que las personas lo ven de esa manera. Porque en realidad creo que muchos de nosotros somos lo suficientemente maduros para entender que el Señor sí mora dentro de nosotros. Honestamente creo que el problema está en que yo no puedo entrar a la presencia del Señor si no es en mi iglesia. Que es lo que yo veo o lo que he visto mucho en muchas personas. Pero que yo creo que ahí, Eugenio, está el problema. En ese sentido que uno piensa que uno tiene que entrar a la presencia. No, exacto. Pero la presencia yo no entro a ella. Exactamente. Tampoco, otro error que está, creo que pueden estar en acuerdo conmigo, en el mismo renglón, el asunto de que pienso en esa misma idea que la presencia va a caer. La presencia no cae. Es bíblicamente erróneo yo orar que caiga la presencia. Exacto. Si ya la presencia está. Entonces yo estoy diciendo, no, el Señor no vino. La presencia de Dios no vino hace más de 2000 años. Él no murió. Él no se convirtió en espíritu. Él ya no es el espíritu vivificante que mora dentro de mí. Cada vez que yo digo, Señor, ven, estoy diciendo, ven porque tú no estás. Mira, a veces también, mira, oímos la canción Dios está aquí, ¿verdad? Claro. Pero algo raro con esta canción. ¿Cuál es? ¿Qué dime? ¿Qué es raro ahí? ¿Qué dice Juan 16:7? Dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. ¿Qué quiere decir eso? Que Él envió el Espíritu. Él se envió como el Espíritu a nosotros. Él ya está. Él ya está en nosotros. Ya se hizo parte de nosotros. So, vemos, Dios usó a esa persona que es un siervo de Dios que escribió esa canción. Pero hay un pequeño error en eso. Porque Dios se fue, Dios se murió para poder estar en nosotros. So, ya el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, si está en nosotros, lo que tenemos que hacer es simplemente comer y beber para poder sacar lo que está dentro de nosotros. Claro. Eso se conecta mucho con lo que estamos hablando. Claro, entonces volviendo al punto que tú mencionabas, Eugenio, ese asunto de que Dios, yo creo que la gente tiene una idea de que el Señor está, pero no creo que lo ha recibido como su verdad. Realmente están desconectados con la veracidad de que Dios está conmigo. En un momento, en adoración, sí, Señor, gracias porque tú estás. Pero cuando tienen un problema, van en busca del Señor. O cuando quizás no han adorado, no han orado, no han ido a la iglesia en un tiempo, ya automáticamente dicen, Señor no está conmigo. Tengo que ir a buscar al Señor. Y por eso, hasta cierto punto, nosotros lo limitamos a que Él pueda hacer cierta cosa, obrar de cierta manera en nosotros. O hasta el mismo punto de que hable y que sea un momento profético o que se dé un momento espontáneo cuando nosotros hacemos esas cosas. Entonces, moviéndonos al tercer punto, sería la adoración no es una actitud del cuerpo. Dice, voy a leer los puntos que tenemos aquí para profundizar un poquito más. Dice, proviene de una vida de entrega, sumisión a Dios, aunque no se esté cantando o no tenga público. Eso es muy importante porque hasta nosotros mismos en el principio hemos sido o fuimos, ayúdame con esa palabra. Estoy pensando. Entrenados. Se nos enseñó. Somos culpables de eso. De que la adoración puede ser que no se dé tan buena hoy porque no hay tanta gente. O porque no hay cámara puesta. O porque no hay cámara, porque estamos tratando de captar algo, lo que sea. Sí. Son cosas que la gente puede decir, ¿cómo? Pero no, en realidad, esas cosas pasan. Sí. No, y el hecho es que pienso que es importante, alguien puede preguntar entonces, explíquenos cuál es la adoración.
¿Qué quiere decir adoración o qué es adoración? Y no vamos a entrar en ese punto porque creo que ya todos hemos escuchado ese punto de que adoración no es una canción lenta y alabanza no es necesariamente una canción rápida. Creo que todos lo hemos escuchado y si no, se lo mencionamos, lo introducimos, ese punto de que la alabanza no automáticamente quiere decir una canción rápida, la adoración no automáticamente quiere decir una canción lenta. ¿Qué diferencia hay entre las dos? La adoración es una postura que yo tengo interna. La alabanza es una expresión interna. Cuando uno estudia lo que es eso, cualquiera lo puede estudiar. Está ahí, está público esa información. Estúdielo, búsquelo en la Biblia, haga un bosquejo. Usted lo va a encontrar la diferencia que hay entre los dos. Entonces, si la adoración es una postura interna, quiere decir que no importa si yo estoy cantando o no. Porque la adoración no quiere decir cantar. Es una mentira del diablo rebajar la adoración a 30 minutos de devocional o 2 horas de devocional para los extremos o los que están en una convención o un congreso. En ese sentido de que eso es lo máximo que mayoría de nosotros hacemos. Pero es el punto de que la adoración no es una canción. Haya música o no, haya instrumentos o no, exista un video o no, la adoración va a seguir. Exacto. Entonces, porque no tiene que ver con cantar una canción, ni va ni viene si hay música o no, porque la adoración realmente es una postura interna. Es un estilo de vida. Una sumisión. Exacto. Entonces, si yo vivo sumiso, Humillarse. si yo entiendo... ¿Cómo fue? Humillarse. Humillarse. Humillé. Si yo entiendo que debo vivir, que el Señor está más alto que yo, y que si yo entiendo mi condición y la condición de Dios, entonces eso es adoración. Yo vivir consciente de la posición de Dios, vivir consciente de mi posición y puedo vivir siempre adorando de una manera práctica y diaria. Hasta vivir una vida simplemente agradecida de lo que el Señor ha hecho en ti. Vivir con esa actitud de agradecimiento diario, dándole gracias al Señor. Tú estás viviendo una vida en adoración. Porque tú estás adorando al Padre por lo que Él hizo en ti. Es un ejemplo. Era como tú mencionabas, que no es el adorar, no tiene que ser solamente cantando. Hemos sido llamados a vivir una vida postrado en adoración ante el Señor. Mi canción va a salir de esa vida. Exacto. Y que no tiene que ser tan solo una canción. No. Hasta las personas que predican están adorando al Señor. Claro que sí. Entonces, no sé si terminamos ahí, en ese. Creo que Sí. Vamos a ver. El cuarto. Simplemente entender eso, que no es una expresión. Que no, creo que si lo hemos Adorar en entender, espíritu y verdad. Sí, que la fuente de la adoración no es el cuerpo. Exacto. Entonces Amén. debemos entender eso. Que si viene del espíritu, es espíritu. Y la palabra lo dice. Si viene de la carne, es carne. Entonces, lo que es algo de mi carne, de lo que yo soy, de mi cuerpo, entonces no es adoración. Pero si proviene de mi espíritu, entonces sí es adoración. Amén. Exacto. Entonces, entrando a la cuarta, dice, la adoración no es un trabajo, es un disfrute. Yo diría que personalmente, a través de los años que hemos estado haciendo esto, de ministrar, etcétera, y también en diferentes lugares, han habido etapas, han habido seasons, temporadas en nuestras vidas donde ha llegado a ser, por ejemplo, un trabajo, o lo hemos visto de esa manera. Pero el Señor agarra y nos humilla y nos enseña, no, disfrútalo, porque lo hice para que tú te deleitaras en eso. Entonces, una de las cosas que tenemos aquí, que se escribió, dice la mentalidad de esforzarse a trabajar para ganar o para entrar. Dice, la experiencia es diferente si parto del punto de que es un disfrute, de que yo lo hago para disfrutar, para deleitarme en ese momento. ¿Qué tan bueno no es, o qué tan bueno es, ¿verdad? ¿Qué tan bueno es
poder deleitarse en el Señor. Cuando uno, por ejemplo, está en su casa o en su habitación, cierra la puerta y simplemente lo adora. Puede durar muchísimo tiempo, olvidarse del mundo, porque sentimos que no tan solo estamos ganando algo, pero también estamos haciendo lo debido o lo correcto, lo estamos haciendo bien. Por eso es que, por ejemplo, para mí, cuando yo toco mi guitarra, que estamos ministrando y estamos adorando, hay momentos, y debería ser así siempre. No me voy a sentar aquí y voy a decir que, oh, sí, es siempre. No, hay momentos que también me distraigo, obviamente, pero hay momentos que yo cierro mis ojos y puedo durar todo el tiempo. O sea, es un disfrute. Y la oración de nosotros debería ser, Señor, llévanos ahí a diario. Claro. Que te disfrutemos a través de la adoración. Claro, cuando yo pienso que la adoración es un trabajo, sea porque seamos líderes de adoración, sea porque trabajemos en un ministerio, en una iglesia, sea voluntario, como sea, no necesariamente estamos enfocándonos en eso, la gente que lo hace por paga o porque es su trabajo, su ministerio, sino aún ir a la reunión y estar en el momento de que se está adorando con la música, en el devocional, y si yo pienso que esto es un deber, o eso es un trabajo, o yo me debo esforzar. O que me han dado la responsabilidad en mi ministerio, por ejemplo. Sí, sea que, por eso digo, que sea que sea un trabajo, sea que yo lo tenga que hacer, o sea que yo venga a la reunión como parte del público y estemos en ese momento, y yo me sienta que es como un deber, o es una carga, o debo esforzarme, o tengo que sacar algo de mí. El Señor necesita algo, debo levantar mis manos, debo abrir o adorar, vociferar, voz alta, o cualquier carga que yo tenga en este momento, realmente lo que me está haciendo es robándome de disfrutar al Señor, porque en la adoración nosotros experimentamos esa cercanía, experimentamos esa conexión, experimentamos esa conexión de espíritu a espíritu. Hay una conversación que se lleva a cabo. Si leemos en el libro de Cantar de los Cantares, esa relación que hay entre Salomón y la Sulamita, ahí estamos viendo esa adoración hecha a florecer. Y esa experiencia realmente es lo mismo que uno puede y logra experimentar cuando nos reunimos todos y el Señor se está moviendo, el Señor está trabajando, el Señor nos está ministrando. Es un deleite. No es un esfuerzo. El Señor no necesita que usted trabaje para entrar en la presencia de Dios, que usted pelee. No es un asunto de nada de eso. Es un asunto de poner todo a un lado e entender que el Señor es una gloriosa persona. Usar la palabra para quitarse toda la carga y simplemente descansar en la presencia de Dios. Ese término de tener la palabra es importante porque sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que estemos llenos, de eso hablamos. De lo que estemos llenos, de eso vamos a pensar, de eso vamos a sentir, de eso nos vamos a expresar. Si solamente en mi semana me lleno de videojuegos, de PlayStation, de computadoras, de cosas así, lo que a mí me gusta, eso es lo que vas a expresar. Eso es lo que voy a expresar. Y se me va a dificultar entrar en la presencia de Dios. Va a ser difícil. Y hasta cuando muchas veces nosotros mismos, como personas que están adelante, que nos subimos ahí, a veces quizás discutimos con nuestra pareja o algo pasa antes de venir aquí. ¿Qué debemos hacer antes de venir aquí? Debemos de tener una mente clara, primeramente. Tenemos que venir y pedirle perdón a Dios antes de subir allá arriba. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un trabajo muy importante. Claro. Y me gusta el término de que, siempre lo digo, todos me conocen por decir que somos un puente. Y somos un puente muy importante. Porque no solamente podemos pasar a algo bueno, podemos pasar a algo malo también. Claro que sí. Y si estamos allá arriba con un corazón que está lleno de algo incorrecto, eso vamos a pasar. Y eso va a afectar nuestra oración y puede afectar la oración de otros, claro que es muy importante también.
Entonces, ese es el cuarto punto, la cuarta cosa que nos, que roba la esencia a la adoración. Y por último, entramos en el quinto punto, que es la adoración va dirigida a Dios, no a los hombres. Y esto es algo bien, bien importante, porque obviamente si usted está escuchando el podcast o está viendo lo está viendo por YouTube, lo que sea, o está consumiendo el podcast, usted dirá, oh, pero yo sabía eso, porque si estamos adorando a Dios. Ahora, la línea o la raya es fina, porque tú puedes decir, no, yo no adoro, no estoy adorando para que el pastor me vea, pero en cierto punto, ¿cuál ha sido nuestra motivación? ¿Por qué lo hacemos? Estamos más enfocados en llevar o tratar que la hermanita que está allí levante sus manos, etcétera. ¿Cuál es nuestra motivación? Y vuelvo y digo, nosotros somos culpables de estas cosas. No estamos diciendo que somos santos, que nunca lo hemos hecho. Lo hablamos. Somos santos. Somos santos, pero, exacto, pero estoy diciendo que sí somos culpables de esto. Oh, claro. No es que, si lo estamos hablando es porque lo hemos vivido. Entonces, hay momentos que no hemos enfocado en hasta que fulanito, como decimos nosotros los dominicanos, no tiene las manos levantadas, déjame yo ver qué puedo hacer para que haya un mover o pase algo. Ahí agarramos y mezclamos lo que nosotros somos, tratamos de mezclar mis preferencias, lo que yo quiero que pase, con lo que el Señor quiere hacer en ese momento. Claro que sí. Entonces, por eso... Metemos la cultura, metemos la personalidad, Exacto. metemos la opinión, metemos todo eso en la adoración, sea aquel que lo esté dirigiendo, como sea aquel que esté en el asiento. Todos lo somos culpables de hacerlo. Exacto. Hemos visto que los servicios, hay un deterioro en la adoración, en la manera de hacer los servicios ahora, que hemos visto que todo se hace para el hombre y se ha dejado de hacer para el Señor. Y con tiempo. La adoración, los servicios son para Dios. Demasiado controlado. Demasiado. El hombre, nosotros somos culpables de decir, esto es lo que debe ser un servicio. ¿Quién nos hizo Señor? ¿Quién nos hizo Dios? La iglesia es de Dios, las reuniones son de Dios, la palabra es Dios mismo que se comparte. Él pone sus reglas. Él dice que Él quiere porque el servicio es para Él. Pero nosotros hemos vuelto los servicios para los hombres. Entonces, cuando traemos una opinión hecha o un renglón hecho, un programa hecho, o esta es la música que a mi iglesia le gusta, o esa es la línea que nosotros vamos a ir esta semana, o vamos a hacerlo más social, vamos que la música sea más lenta o que la música sea más rápida, o que estos son americanos, vamos a tocar rock. No, ahí son latinos, vamos a tocar un merengue o una salsa. El punto no es eso, porque la adoración, las canciones, la música, el servicio no se trae para el hombre, es para Dios. Entonces uno debe de tener un sentir de qué es lo que Él quiere, y de ese punto partimos. Y cuando no partimos de ese punto de tener esa comunión con el Señor, de ser como aquel ese rompecabezas que encaja con el Señor, entonces ahí le estamos robando la esencia, y no estamos disfrutando al máximo ni experimentando al máximo lo que está disponible para nosotros. Y robando la esencia se puede también definir como limitando al Señor, porque muchas de las veces yo he tocado en muchas iglesias y como guitarrista, aparte de tocar con la banda, y he podido ver como normalmente son las iglesias que se pueden decir contemporáneas, ¿no es verdad? Sí. Tienen su horario y todo, y no está mal tener un horario. No es que no se tenga un horario, claro. Ese no es el punto, sino es ser sensible a la voz de Dios. Yo me acuerdo que fui a una iglesia una vez donde estábamos, no me acuerdo qué era lo que se celebraba, pero no era un día común y corriente, no era un domingo más, por ejemplo. Había
había algo más, no me acuerdo ahora mismo qué fue, pero había un predicador o un evangelista invitado. Y esa iglesia, normalmente los servicios se acababan a las, no sé, como a la 1 de la tarde. Y el predicador o el evangelista invitado se tomó un poquito más de tiempo. La persona estaba tan programada a que en medio, ya que nosotros estábamos tocando, ya para terminar, el evangelista estaba evangelizando, estaba orando, y muchos de ellos se pararon y ya tenían sus carteras, tenían las llaves en sus manos. Algunos de ellos ya estaban de camino hacia la puerta y el evangelista paró la música, paró todo y mandó a que todo el mundo se sentara, porque el Señor se merecía no tan solo respeto, pero había que tomar en consideración que el Señor quería hacer algo más en las vidas de esas personas, pero no estaban permitiendo que Él hiciera lo que quería hacer. Estamos siendo muy rígidos. Exacto, porque ya tenían esa monotonía de que a la 1 no vamos. Y fue algo como tan... A él, hasta este día creo que no lo han vuelto a invitar. Y estoy hablando en serio, porque fue tan como chocante para esa iglesia que él hiciera eso. Y no estoy diciendo como que esa iglesia es mala ni nada de eso, pero hay que tener ojo con eso, de que podamos escuchar y no limitar a Dios con lo que Él quiere hacer, por mis preferencias, por lo que yo quiero hacer, etc. Tenemos que venir y entender que en el momento que venimos a adorar al Señor o venimos ante su presencia, nosotros mismos somos ese sacrificio. Nos estamos sacrificando a nosotros mismos en el altar, dejando nuestros gustos, etcétera, y permitiendo que Él haga como Él quiera. Claro que sí. Sí, realmente a nosotros mismos, hasta a nosotros nos ha pasado en una reunión que nos bajaron, nos comenzaron a hacer señas. Ya reloj, se pasaron, ya y se era pasaron. 20 minutos, y tienen 21, tienen que bajar. Y cuando le hacían de allá de que... Sí. 2 minutos. No. Y no estamos diciendo que no se debe tener un horario, nada de eso. Pero a veces sí el Señor se está moviendo y nosotros por ser tan rígidos y que querer controlar tanto las cosas, no le permitimos que Él se mueva. Entonces, no seamos culpables de estas cosas, no nos olvidemos. Hay 5 cosas que le roban la esencia a la adoración. Número 1, la repetición vana. Número 2, entender o pensar que la presencia de Dios está fuera y no adentro, y yo debo ir a buscarla. Número 3, la adoración, entender que la adoración no es una actitud del cuerpo. La adoración es algo que está en el espíritu, es algo que una postura interna, no algo que yo hago, sea que sepa cantar o no, sea que haya música o no. Número 4, la adoración no es un trabajo, es un disfrute. Debo entender eso. Y número 5, la adoración va dirigida a Dios, no a los hombres. Si podemos tener estas 5 cosas en mente, entonces disfrutaremos de la esencia de la adoración siempre. Entonces, señores, este es el final. Hemos llegado al final del primer episodio de la segunda temporada del Lumille Podcast, hablando de esta temporada de espontáneo. Entonces, creo que lo hicimos bien, ¿verdad? Sí, esperamos que le haya gustado a todo el mundo. Es un formato un poquito diferente a lo que hicimos en la primera temporada, ya que hay más integrantes. No vamos a ser los únicos aquí. Vamos a tratar de que todo el equipo sea parte y tener una conversación que ustedes no tan solo sean ministrados por lo que nosotros hemos aprendido, pero también que ustedes conozcan quiénes somos, cuál es nuestro punto de partida, qué es la adoración para nosotros, etcétera. Claro. Entonces, por favor, síganos, déjenos un comentario, compartan este video podcast, porque creo que
tenemos algo para darle, queremos serle de bendición. No se pierdan el próximo episodio del MBJ Podcast, esta segunda temporada, Espontáneo.